El tema de esta semana es estequiometría. La estequiometría es la parte de la química que se encarga de la cuantificación, quiere decir de cuantificar o contar el número de masa de los elementos en los compuestos que intervienen en un cambio químico. Existen dos temas muy importantes que debemos de tomar en consideración para hablar de la estequiometría: los átomos y las moléculas. Los átomos son la unidad de la materia que forma todo el universo. Recordemos que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y entonces nos está diciendo que los átomos forman todo lo que existe en el universo. Cuando los átomos se unen en una forma grande y forman grandes grupos, perdón, si son del mismo tipo se convierten en elementos, los elementos químicos que ya conocemos, como por ejemplo hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono, mientras que las moléculas corresponden a un grupo de átomos enlazados entre sí, dando origen a una partícula independiente. Entonces estoy hablando que las moléculas parten de los elementos. Las moléculas tienen que tener en común dos o más elementos. Un ejemplo puede ser la sal de mesa. Recordemos que la sal de mesa es cloruro de sodio. Entonces ese es un ejemplo de molécula. Tenemos que tener claro que los átomos y las moléculas no son lo mismo. Los átomos forman todo lo que existe en el universo y aparte si todos los átomos son iguales en un mismo grupo, están formando los elementos, mientras que las moléculas son dos más elementos químicos. Vamos a hablar de la masa molar para poder después hablar del número de moles. Entonces me dice, la masa molar de una molécula también se expresa en unidades de masa atómica y corresponde a la suma de las masas atómicas de los elementos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular la masa molar de un compuesto? Recordemos que un compuesto también es la unión de dos o más elementos. Tengo que hacer la suma de las masas atómicas. Cuando los compuestos están en paréntesis y subíndice, esto es una notita, se deben multiplicar los subíndices que están afuera del paréntesis por los que están adentro. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ese. Aquí yo tengo una tabla periódica. En la parte de arriba tengo mi número atómico y en la parte de aquí abajo tengo la masa de cada elemento. Recordemos que cada masa, la unidad es gramos sobre mol. Entonces, por ejemplo, la masa de hidrógeno es 1.08008. La de litio es 6.94, que está aquí. Lo que voy a hacer es redondear. Podemos sumarlas sin problema con las cifras, con los decimales, pero lo que podríamos hacer para facilitarlo es redondear. Entonces aquí tengo un ejemplo. Escribe la masa molar de la siguiente molécula. La molécula de la que me habla es dicromato de potasio. Dicromato de potasio. Entonces, primero tengo que encontrar de qué elementos estoy hablando. Estoy hablando de potasio, de cromo y de oxígeno. Y los subíndices me están hablando de cuántos tengo. Tengo 7 moléculas de oxígeno, 2 de cromo y 2 de potasio. Entonces tengo que sumarlas para saber la masa molar del dicromato de potasio. Entonces, de potasio tengo 2 moléculas me voy a la tabla periódica y busco potasio. Potasio está aquí y es 39.09, pero como yo lo voy a redondear, entonces nada más voy a poner 39 gramos sobre mol. Y eso me da 78 gramos sobre mol. Después tengo cromo, también tengo 2. Entonces me voy a mi tabla periódica y encuentro cromo, que está aquí, y es 51.99. Entonces es 2. Como es 51.99, lo voy a redondear a 52. 52 gramos sobre mol. Y eso me da 104 gramos sobre mol.
Y por último tengo oxígeno, que también tengo 7 moléculas, por la masa de oxígeno, que aquí la tengo, y es 15.99. Entonces 7 por 15.99 lo voy a redondear a 16 gramos sobre mol. Y entonces 7 por 16 me da 112 gramos sobre mol. Y únicamente tengo que sumar las tres masas de mis elementos para poder encontrar la masa molar de dicromato de potasio. Y entonces la suma de eso me da 294 gramos sobre mol. Es la masa de dicromato de potasio. Y este sería mi primer ejercicio. Me pide calcular la masa molar de la molécula de fosfato de calcio. Y entonces, recordemos que tengo calcio, fósforo y oxígeno. ¿Cómo sé que estos dos elementos son diferentes? Fósforo y oxígeno. Para saber que un elemento, bueno, que dos letras es de un elemento, recordemos que la primera tiene que ser mayúscula y la segunda minúscula. Calcio, la primera es la C mayúscula y la otra la A minúscula. En este caso, tengo la P mayúscula y la O mayúscula. Quiere decir que son dos elementos diferentes, no son iguales. Bien, entonces, tengo calcio, 3 moléculas y están afuera del paréntesis, por lo tanto no influye el subíndice 2. Y aquí sí influye porque fósforo y oxígeno están dentro del paréntesis. Entonces este 2 va a multiplicar a lo que tengo de fósforo y este 2 también va a multiplicar a lo que tengo de oxígeno. Bien, entonces calcio, tengo 3 moléculas por la masa molecular de calcio, que está aquí y es de 40.078, por lo tanto sería 41, ¿no? 41 gramos sobre mol. Después tengo fósforo, que tengo 2 por 1, porque son 2 afuera y multiplica el 1 de fósforo, por la masa molar de fósforo, que es de 30.97, quiere decir 31 gramos sobre mol. Y por último tengo oxígeno. Oxígeno es 2 afuera por el 4 de adentro, por, ya sabemos que oxígeno son 16 gramos sobre mol. Por lo tanto, solamente me queda multiplicar para después sumar 41 por 3, que son los de calcio, 123 gramos sobre mol. Después fósforo, 2 por 1, 2 por 31, 62 gramos sobre mol. Y por último tengo oxígeno, que es 4 por 2, 8 por 16, 128 gramos sobre mol. Y entonces lo tengo que sumar. 123 más 62 más 128 me va a dar 313 gramos sobre mol. Y esa es la masa molar de fosfato de calcio. Y con esto, con la masa molar, con cómo calcular la masa molar, me puedo pasar a lo que es el mol. Y recordemos que el mol es la cantidad de sustancia que contienen tantas partículas. En el laboratorio no es posible trabajar con partículas químicas individuales. Es por ello que se estableció una unidad que permitiera relacionar la masa de cualquier sustancia con su número real de partículas. Entonces, de ahí tomamos el número de Avogadro y de ahí surgió el mol.
siempre vamos a hablar de moles. ¿Cuántos moles tiene tal sustancia? ¿Cuántos moles tiene el compuesto, no sé, hidróxido de sodio? ¿Cuántos moles requiero para generar otro compuesto? Entonces, para hacerlo más fácil en el laboratorio, siempre vamos a trabajar con moles. Y para calcular el número de moles, tengo la siguiente fórmula. Número de moles es igual a masa, la masa que yo estoy ocupando entre la masa molar. Entonces, N es mi número de moles, que obviamente su unidad pues es mol. Masa, M minúscula, es la masa que me está dando el ejercicio o la masa que yo requiero para calcular el número de moles. Masa del ejercicio le voy a poner así para que lo tengamos más claro. Y la M mayúscula, pues ya sabemos que se refiere a la masa molar del compuesto. Entonces, teniendo eso presente, me dice, ejemplo, ¿cuántos moles de aluminio hay en 54 gramos? Me está preguntando de aluminio. Muy bien, pues yo ya sé que mi número de moles es igual a la masa que me está dando el ejercicio entre la masa molar. Como la masa molar solo estoy hablando de un elemento que es aluminio, pues va a ser mucho más sencillo. La masa que me está dando el ejercicio son 54 gramos. ¿Quieres saber el número de moles que hay en 54 gramos? Entonces voy a poner aquí 54 gramos entre la masa molar de aluminio. Me voy a mi tabla periódica de nuevo y busco aluminio y está aquí, 26.98. Como puedo redondear sin ningún problema, voy a poner 27 gramos sobre mol. Y entonces 54 entre 27 me da 2 moles, porque gramos y gramos se cancelan. Entonces tengo 2 moles de aluminio en 54 gramos. ¿Vale? Tengo otro ejercicio que me dice cuántos moles de nitrato de amonio hay en 54 gramos. Entonces, este se llama nitrato de amonio. Y me está preguntando cuántos moles hay. Lo primero que tengo que hacer, yo ya sé que la fórmula del número de moles es la masa que me pide el ejercicio entre masa molecular, pero no conozco la masa molecular de nitrato de amonio. Entonces, primero tengo que calcular, lo primero que tengo que hacer es calcular la masa molar. Entonces, mi masa molar de nitrato de amonio es nitrógenos. Tengo nitrógeno aquí y tengo nitrógeno acá. Entonces ya sé que tengo 2 nitrógenos. Lo voy a multiplicar así. 2 por la masa molar de nitrógeno, que está aquí, que es 14.007. Entonces redondeando 14 por 14 gramos sobre mol. Me falta hidrógeno, que está aquí, y tengo 4. Entonces sería 4 por la masa molar de hidrógeno, que es 1.008, entonces sería 1 gramo sobre mol. Y por último tengo oxígeno, que tengo 3 por, yo ya sé que oxígeno son 16 gramos sobre mol. Y entonces simplemente lo voy a calcular. 2 por 14 me da 28 gramos sobre mol. 4 por 1, 4 gramos sobre mol. Y de oxígeno 3 por 16 me da 48 gramos sobre mol. Entonces mi suma de 28 gramos sobre mol más 4 gramos sobre mol más 48 gramos sobre mol me da 80 gramos sobre mol. Esta recordemos que solamente es la masa molar de nitrato de amonio. Y todavía me falta calcular el número de moles, entonces lo voy a calcular aquí abajo.
Número de moles, recordemos que es la masa entre la masa molecular. La masa que tengo de nitrato de amonio, no son 54 gramos. Y entonces voy a tener 54 gramos entre la masa molar que acabo de calcular, que son 80 gramos sobre mol. Y entonces voy a tener 54 entre 80, me da 675 moles. El número de moles que hay en 54 gramos de nitrato de amonio son 0.675 moles. Y por último tengo otro ejemplo que me dice, ¿cuántos moles de sulfito de amonio hay en 54 gramos? Sulfito de amonio. Si se dan cuenta, en todos mis ejercicios me está diciendo que 54 gramos, pero evidentemente la masa puede cambiar, ¿vale? Pueden ser 100 gramos, 50 gramos, 20 gramos. Esta masa que está aquí puede cambiar siempre. Entonces, recordemos que mi número de moles es igual a masa entre masa molecular. Sin embargo, lo que no tengo es la masa molecular y es lo que tengo que calcular. Masa molar. Y entonces yo ya sé que tengo aluminio, azufre y oxígeno. De aluminio tengo 2 por, me voy a mi tabla periódica, y tengo 26.98, quiere decir 27 gramos sobre mol. De azufre están en paréntesis, entonces este 3 de afuera va a intervenir o va a cambiar lo que está dentro del paréntesis. Este 3 va a multiplicar lo que tengo de azufre y lo que tengo de oxígeno. Como de azufre solamente tengo 1, pues entonces voy a tener 1 por 3 por lo que vale azufre, la masa de azufre. Y aquí la tengo y es 32.06 y serían 32 gramos sobre mol. Y por último tengo oxígeno, y oxígeno pues tengo 3 adentro del paréntesis y 3 afuera, y entonces va a ser 3 por 3 por 16 gramos sobre mol. Y entonces voy a tener 27 por 2, 54 gramos sobre mol. En el de abajo tengo 3 por 1, pues me da 3 por 32, 96 gramos sobre mol. Y por último tengo 3 por 3, me da 9 por 16, 144 gramos sobre mol. Y la suma de eso, 54 más 96 más 144, me da 294 gramos sobre mol. Y entonces lo único que me falta calcular, pues es el número de moles. El número de moles que tengo de sulfito de amonio en 54 gramos es, recordemos, masa entre masa molecular. La masa es de 54 gramos entre la masa molar, que son 294 gramos sobre mol. Me va a dar 0.183 moles. Entonces, en 54 gramos de sulfito de aluminio, tengo 0.183 moles. Y con esto terminaríamos el tema de esta semana.